Y ya sé que fue bueno, querida. 2, 3, 4. ¡Ay, caballito! Seguiré para que vengas conmigo de Chile hasta Venezuela. Te buscaré para que estés junto a mí en México y Argentina. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Y así finaliza Por Pampero, tema de 1993 de Los Calzones Rotos. Ahora vamos a pasar al 2017, donde Buenas Tardes hacen México. El rock no discrimina, no pone etiquetas y no te pide nada a cambio. En Rock de las Pampas seguimos dándote todo lo que necesitas. Rock y nada más. De a poquito nos vamos acercando al final de esta selección de canciones de día jueves y ahora es el turno de escuchar a Hit, que hacen Más bien, menos mal. Serán mis ángeles de aquí, verlos bailar, déjame estar.
se pierde, no se deja encontrar. Lo que buscas siempre estuvo acá. Detrás de algún cristal no calmarás tu sed. Vas a crecer, vas a estar mal, no te traicionarás. Hoy te rescatará lo mismo que ayer. Tu alma condenó. Solo podrás perder frente a tu corazón. No se pierde, no se deja encontrar. Lo que buscas siempre estuvo acá. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. No se pierde, no se deja encontrar. Lo que buscas siempre estuvo acá. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Aquí estamos comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Hoy es jueves 24 de julio del año 2025. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pichoncito, buen día, muy bien, acá estamos en esta jornada
arrancando en esta mañana. Hoy es jueves, hoy es 24 de julio, ¿no? Exactamente. Si la memoria no me falla, exactamente. Y estamos aquí para compartir este inicio de jornada con ustedes. Día que lo tengo muy presente porque es el cumpleaños de mi querida madrina. Fela, besos grandes a ella, fiel oyente o televidente, no sé cómo describirla, porque no se ve en la tele, en el streaming que sale en la tele, ahí nos ve. Bueno, no sé si será este momento el caso, porque tenemos algún problema para conectar con Perito. Estamos presentes a través, por supuesto, de YouTube y del Face, pero en el canal, en el videocable de esa localidad, en el canal 5, no estamos al aire en este momento. Igual, le hacemos llegar el saludo a mi madrina querida. Sí, un beso grande. De bautismo, de confirmación y de todo. De todos los madrinazgos habidos y por haber. Qué lindo. Bueno, un beso enorme, Fela. Feliz cumpleaños. Me sumo al saludo y al cariño de Pichón. Exactamente. El domingo festeja, me dijeron. No me digas. El fin de semana en realidad festeja. El sábado y el domingo. Por partida doble. Así se hace. Muy bien. Un beso enorme para ella. Tal cual. Bien, ¿cómo estás, Juli? ¿Qué contás? ¿Todo bien? A ver si tenés micrófono. No se te escucha. ¿No me escuchan? Ahí sí. Buen día. ¿Cómo Saludos estás? a Claudia Rataro, nuestra compañera que también cumple años. Bueno. Abrazo a Claudita. Bueno, dale. La saludamos. Está a la tarde, una compañera de acá de la radio. Está a la tarde en Fuera de Contexto con Beto Barría, ¿no? Y con Juli también, sus participaciones. Y Sandro también. Sí, con Batman, con Sandro. Un beso grande, Claudia. Feliz cumpleaños también para vos. Bien, aquí estamos, 8 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Los datos del tiempo en Río Gallegos, vamos a esperar que actualice la información al Servicio Meteorológico Nacional. ¿Todavía está remolón? Sí, sentí algo de frío cuando me bajé del auto. ¿Sí? No frío, viento. Sentí viento. Sí, viento sí, exactamente. Desde que me activé, digamos, en esta mañana sentía constantemente el viento, se sentía bastante fuerte, exacto, sí, así es. Bueno, ojalá que por lo menos seque un poco, así que vamos a ver cómo está, lo vamos a actualizar en unos instantes. Ahora les vamos a dar unos minutos más al servicio meteorológico. Dale. Lo que sí les decimos a ustedes, que nosotros, gracias a Juli, ya estamos en el streaming, así que nos pueden dejar sus mensajes, sus saludos, sus inquietudes, como lo hacen cada mañana a través del streaming, y si no también, ya hay varios conectados y conectadas que nos han dejado su mensaje, y si no también, recuerden que lo pueden hacer. Ayer nos quedaron algunos mensajes, como el del Chino Quirós. Le mandamos un beso, que nos había dicho que nos estaba escuchando también desde el laburo, y algunos mensajes más a través de el WhatsApp, que es el 2966-51-6051. Muy fácil. Nosotros abrimos la línea de comunicación y es el mismo número para toda la programación de Nuevo Día. Así que ténganlo en cuenta. Le decimos buen día, Pichoncito, ¿te parece? A los madrugadores y a las madrugadoras. A Irma Alvarado. Hola, Irma, ¿cómo estás? Buen día, nos dice Héctor Aguilante también, que nos trata de señor y señora. Muy buena jornada. Gracias, Héctor. Alcira, buenos días, que tengan una buena jornada. Por acá, gris, lluvioso y frío, nos dice Alcira, que nos mira desde Córdoba, Alcira. Besos. Gracias, Alcira. Se viene una ola polar a esas latitudes, ¿eh? Van a sentir el frío hacia el fin de semana, provincia de Buenos Aires, Córdoba, toda esa región, Santa Fe. Se nota que ya está llegando ese tiempo frío. Angélica también nos saluda. Hola, Angélica, bienvenida, muy buen día. Nos dice, chicos, buena jornada. Y Corina también ya está dando el presente. Un besito enorme, Corina. También nos desea un muy buen día. Bueno, estaba mirando el Servicio Meteorológico Nacional. No hay alertas para esta jornada, ¿no? Para Santa Cruz. Sí para el sur de Chubut. Alerta amarillo, esto es para el día de hoy, jueves 24, para la noche.
Alerta por nevada, dice el Servicio Meteorológico Nacional. El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve entre 20 y 40 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Es para el sur de la provincia de Chubut. Y quien dice sur de Chubut también dice flanco norte de Santa Cruz, ¿no? Alerta amarilla por nevadas para la noche de hoy jueves 24. Muy bien. Bueno, vamos a ver, mientras les damos unos minutos, tengo los datos actualizados, así que arrancamos la ronda para saber cómo está a esta hora de la mañana tu ciudad donde te encuentres en Santa Cruz. Arranco por Puerto San Julián. Dale. Que nos escuchan a través de Líder FM. Les mandamos un beso enorme. 4 grados 6 décimas la temperatura. 0 grado la sensación térmica, 51% la humedad, viento del oeste ya corre a esta hora 26 kilómetros. Es buena la visibilidad. El cielo, según dice la página del Servicio Meteorológico, a esta hora en Puerto San Julián está parcialmente nublado. Pero el pronóstico dice que durante esta mañana se van a producir lluvias y nevadas, al igual que hacia la tarde. Y a la noche amaina esta situación y va a estar mayormente nublado. La máxima pronosticada para hoy jueves en San Julián, 4 grados. Bien, Río Gallegos actualizó también. Se esperan nevadas para esta mañana. Sí. Río Gallegos, zonas aledañas. Y para la tarde, lluvias y nevadas. La temperatura actual en la capital santacruceña, 2 grados 2 décimas sobre cero. La sensación térmica, 3.6 bajo cero. Humedad 72%, viento del sudoeste a 30 kilómetros en la hora. No, como era igual que la visibilidad, pensé que estaba leyendo equivocado. Claro, viento del sudoeste a 30 kilómetros en la hora, igual que la visibilidad, 30. Para hoy se espera una máxima de 3 grados centígrados, va a ser una jornada fría, pero la de mañana va a ser más fría todavía. Mañana viernes se espera solo 1 grado de temperatura máxima, 3 de mínima, y el sábado siguen los 6 bajo cero de temperatura mínima, inamovibles ahí. Lo venimos marcando desde el día lunes, que va a ser un fin de semana muy frío justo acá en Río Gallegos. Sí. Justo que se va a realizar la fiesta y le van a hacer honor a su nombre, ¿no? Tal cual, así que muy abrigaditos, por supuesto. Tan solo 2 grados de máxima para el sábado, y reitero, la mínima sábado en Río Gallegos, 6 grados bajo cero. El domingo también 2 de máxima y 3 grados bajo cero de temperatura. 3 grados bajo cero de temperatura mínima, ¿sí? Bien, nos referíamos a la fiesta del frío que organiza la Municipalidad de Río Gallegos y va a tener lugar este fin de semana. Esa fiesta del frío, que por eso decimos que le va a hacer honor a su nombre. Hay mucha expectativa, mucho movimiento también. Después les vamos a contar algo más de lo que se trata, por si ustedes vienen o quieren venir a Río Gallegos a disfrutar de esta propuesta. Me voy a Perito Moreno. Está actualizado Perito, sí. Sí, que tiene 6 décimas de grado bajo cero en temperatura real y no hay registro de térmica porque tampoco hay viento. Estamos igual que en la mañana de ayer. La humedad 92%, la visibilidad es buena. El cielo a esta hora en Perito está mayormente nublado. Perfecto. Pero durante el día hay pronóstico, durante el día y durante la noche, que lo decimos así, ¿te parece? Durante toda la jornada hay pronóstico de nieve. Por la mañana, por la tarde y por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Perito Moreno y aledaños, zona de influencia, nevadas. Fin de semana muy frío en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Fíjate la mínima del sábado en Perito. Sí. 11 grados bajo cero anticipa el Servicio Meteorológico Nacional de temperatura mínima para zona de la comarca del Lago Buenos Aires para el día sábado. La ola de frío polar que se va a hacer sentir en gran parte del país, y se anticipan estas bajísimas temperaturas, ¿sí? Claro, y lo que decíamos, esta nevada que es
se está presentando a modo de alerta amarilla para el sur de la provincia del Chubut, va a ser nieve en el norte de la provincia de Santa Cruz. Paso por weather.com, me voy a... esto es Río Turbio. Río Turbio, esperá que actualizo nuevamente. Probabilidades de nevadas en horas de la tarde. La temperatura actual es de 1 grado bajo cero. 8 bajo cero la sensación térmica. ¡Apa! En Río Turbio está fresquito, mayormente nublado el cielo, el viento del sudoeste a 24 kilómetros en la hora, mayormente nublado durante la mañana, algunos chubascos de nieve en horas del mediodía, es lo que me dice weather.com. Bien. Digo Río Turbio y digo toda la zona de la cuenca minera. Si no es nieve allí en la ciudad, probablemente sí lo sea en zonas aledañas, ¿no? Zonas un tanto más altas allí de la precordillera santacruceña. ¿Sí? Muy bien, yo me voy a la costa. Vuelvo a la costa, Puerto Deseado. 2 grados la temperatura en este momento y 2 grados bajo cero la sensación térmica. 55% la humedad. Viento a 15 kilómetros del cuadrante noroeste. La visibilidad es óptima. El cielo a esta hora está parcialmente nublado, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para esta mañana, para esta tarde y para esta noche de jueves, lluvias y nevadas durante todo el día en Puerto Deseado. Una máxima pronosticada para hoy de 6 grados. También se espera nieve para esta jornada, para la mañana, para el mediodía y para la tarde en Gobernador Gregores. Nieve, chubascos de nieve, algo de niebla también. Amanece con 3 grados de temperatura, la sensación térmica es 1 grado centígrado. Viento del sudoeste a 7 kilómetros en la hora, nubosidad 100%. Encapotado absolutamente el cielo en el centro de la provincia de Santa Cruz. La máxima prevista hoy en Gregores, 2 grados centígrados y el viento puede que llegue a los 30 kilómetros en la hora entre las 3 y las 4 de la tarde. Muy bien. Bueno, vamos a ir haciendo la venta y anticipando a nuestros invitados, a nuestros entrevistados en esta mañana. Dentro de un ratito nada más nos vamos a poner en contacto con el secretario administrativo y paritario de la Asociación Docentes de Santa Cruz. Hablamos de Miguel del Pla. Hoy está estipulada, está pautada una reunión entre el gobierno provincial a través del Consejo Provincial de Educación, por supuesto con el Ministerio de Trabajo también presente, con los gremios docentes. Vamos a hablar cuál es la postura de ADOSAC, porque ayer se conoció una comunicación, un pronunciamiento que hizo el gremio docente mayoritario que tiene la provincia de Santa Cruz respecto de esta reunión. Ellos dejaron bien en claro que van con la expectativa, van a ir hoy con esta expectativa de recibir una propuesta real y concreta a la intención de tener una recomposición salarial. Recordemos que al día de hoy ADOSAC mantiene el no inicio de clases. Lo decidió el Congreso, lo ratificó para la semana que viene, lunes, martes y miércoles, ¿verdad? 3 días de paro en el reinicio después del receso invernal. Exacto. ¿Puede modificarse eso? Y depende de la reunión de hoy, del ofrecimiento o no. De lo que ocurra, del ofrecimiento de aumento, si es que lo llega a ver, ¿no? Al menos hay grandes expectativas de que así lo sea por parte de ADOSAC. Esperemos que ocurra. Ok. Así que de eso estaremos hablando con Miguel del Pla dentro de unos minutos nada más. Y también vamos a estar hablando con el presidente del Consejo Agrario Provincial, con
con Adrián Suárez, que está en Capital Federal, una activa agenda, principalmente que se está dando en el marco de la exposición rural, donde Santa Cruz ha montado un stand, tiene un espacio muy grande donde expone productos, entre otras cuestiones, ofrece al turismo distintos lugares, distintas propuestas allí en la rural, con un imponente stand realmente. Es en ese marco donde están centralizando distintas actividades, pero también ayer, Karina, lo veíamos acompañando al gobernador visitando la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Sí. Una fábrica de alimento balanceado que aparentemente la idea es replicarla aquí en Santa Cruz, aquí en Río Gallegos. Así es. De ese y otros temas estaremos hablando con Adrián Suárez, barrera sanitaria, además de otras cuestiones, ¿sí? Vamos a estar en comunicación telefónica en el transcurso de nuestro programa. Las 8 de la mañana con 27 minutos en la República Argentina. Le agradecemos a nuestros auspiciantes y a alguien en particular que se ha sumado, ¿no? Ya vamos a estar contando de quién se trata. Gracias, Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Juan Antonio Sandín, peritense, que corre en el TC Pista Pickup, ya está en La Plata, dispuesto a competir este fin de semana en esa categoría, en el Roberto Mouras de La Plata, ¿no? Se va a estar presentando esta categoría que tiene representante santacruceño. Gracias por acompañarnos también. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Nos acompaña también Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 27 de julio cerramos el mes del amigo con un superpozo colosal. 7.300.000 pesos a la bolilla número 40, más las 4 rondas con 7.100.000 pesos que salen o salen. Telebingo Santacruceño, todos los domingos a la hora 21:40, por la radio, la televisión y las redes sociales. Jugalo por solo 5.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Cardón te acompaña siempre. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Gracias a Etam por vestir a Cari. Muy linda esta. Es una blusita, una remerita. Es manga una larga, remerita. camisetita. Sí, es una remera manga larga que tiene, digamos, el frente cruzado y eso es lo que forma un escote en B. Muy linda, realmente muy cómoda también, sueltita, holgada, engañadora, es a la cintura, realmente muy bonita, muy bonita. ¿Engañadora dijiste? Claro. ¿Por qué engañadora? Y porque te disimula todo. La engañera. Engañera, ¿dónde estás? La engañera, ¿dónde va? Es Dijo muy Torres linda. Vila. Sí, muy linda esta. Engañadora por eso. Claro, porque parece ajustada en las mangas, es ajustada, ese es el fit, es al cuerpo,
pero luego en la otra parte es más sueltita, es más holgada, tiene muy linda caída, así que disimula todo lo que no queremos mostrar. Bueno, eso lo disimula todo. Lo encontrás, está con descuento. Esta es una de las prendas que Etan tiene con descuento en esta temporada otoño-invierno que se va. Apúrense porque están con 20, 30, 40, 50% off y dentro de muy poquito va a entrar toda la colección primavera-verano, así que no se lo pierdan. Esta remera, que en realidad el nombre es blusa tibetán, la encuentran en el local de Kirchner y San Martín. Gracias por sumarse, un placer recibir a Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima. Recibimos gran parte de la historia de Río Gallegos con la incorporación de Ángel de Dios e Hijos. Es la clásica, es la tradicional, es la de, antes le decíamos Roca y Perito, ahora es Kirchner y Perito Moreno de un tiempo a esta parte. Y le damos la bienvenida a la otra gestión. En la avenida Kirchner y Perito Moreno, con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Un lugar moderno, cómodo, pensado para compartir tus mejores momentos con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima. Bienvenidos a la otra gestión con tus 70 años de vida que nos impulsan todos los días. Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima, el combustible de todas las generaciones. Y se vienen sorpresas ahora, en lo inmediato, dentro de un par de días nada más. Tremendas sorpresas, y les recomendamos que puedan desayunar también en Ángel de Dios e Hijos. Ayer nos tomamos un desayuno, hay de todo, yo me comí unos churros espectaculares. Vos elegiste No, yo clásico, 2 medialunas. Medialunas saladas, que estaban muy buenas. Tremendas, sí, sí. Muy lindas. Vayan a Ángel de Dios, es una excelente opción, tanto para comer, para desayunar, para merendar, y de paso, obviamente, cargan combustible. Exactamente, hacer una pausa en tu jornada laboral, también un cafecito ahí en Spot, la confitería de la estación de servicio, muy muy cómoda, y muchas exquisiteces realmente, como dice Cari, y además siempre tenés lugar para estacionar, ¿viste? Sí, y ahí no se paga estacionamiento, no se claro, paga también. Estacionamiento, está fuera del radar del estacionamiento municipal, que es bastante saladito, bastante caro, así que si van a la estación, estacionan a la estación de Ángel de Dios, estacionan sin problema y sin pagar estacionamiento. Atentos a las redes sociales porque se viene una que no podemos anticipar absolutamente nada porque va a ser sorpresa, pero Surprise. Los que conocen a esta estación de servicio pueden más o menos ir pensando de qué se trata. Cerramos este bloquecito, Juli, ¿te parece? Y ya volvemos con toda la información. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, Río Turbio, y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. ¿Te parece hacer una recorrida rapidita por los medios destacados? Nuevo Día, por ejemplo, así nieva en Santa Cruz, el video de la cuenca en medio de una alerta por frío extremo en la provincia. Río Turbio amaneció este jueves 24 de julio cubierto por un manto blanco con nevadas que
persistirán durante todo el día. Se esperan temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, ráfagas superiores a los 50 kilómetros y probabilidades de precipitaciones en un 70%. Uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar refiere a la meteorología en la provincia de Santa Cruz. Muy bien, y les adelantábamos y lo queremos hacer ahora antes de que nos quede traspapelado. Río Gallegos se prepara para la cuarta fiesta provincial del frío, del 25 al 27 de julio. Va a ser con entrada libre y gratuita y es organizado por la Municipalidad de Río Gallegos. Hay para todos los gustos, bandas nacionales, locales, regionales, provinciales, propuestas gastronómicas, turísticas, culturales. ¿Qué personaje va a ser el número central el domingo en el Boxing Club? Y el sábado se va a presentar Lucho González. Recordamos que lo estuvimos mencionando, es el artista río galleguense santacruceño que actuó en La Voz, se presentó en La Voz Argentina y deslumbró a los jurados. Van a haber dos locaciones significativas. Por un lado, el escenario y la propuesta en la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde va a estar el patio gastronómico, cervecero y un escenario que va a comenzar a funcionar el viernes a partir de las 7 de la tarde, va a seguir el sábado y el domingo, siempre con arranque en el mismo horario, 19 horas. Y en el Boxing Club, el ingreso es por Avenida San Martín, allí va a estar el escenario, pero en el interior del polideportivo, allí van a estar artesanos, manualeros con sus propuestas y con sus stands. A las 7 de la tarde el sábado y a las 7 de la tarde el domingo empiezan los shows y las distintas propuestas en el escenario mayor, que reitero, al igual que en el festival aniversario, se realizan en el escenario del Boxing Club, donde a las 10 de la noche el sábado se va a presentar Lucho González y a las 10 de la noche del domingo, ¿qué personaje? En tanto, el patio patagónico y el mercado del Atlántico, también va a estar la Expo Burger el 25 desde las 7 de la tarde en la Rural con venta, concurso y promociones. El patio patagónico en la Rural y el mercado del Atlántico en el gimnasio del Atlético Boxing Club, como les contábamos recién. La mayoría de los diarios de tirada nacional refieren al mismo tema central en su tapa. Adivina de qué se trata. No quiero ni saber. Me lo estoy imaginando. ¿Tiene que ver con el deporte? Decadente tituló Olé. No, y refiere, por durísimo. supuesto, a la caída de Boca. Boca no puede frenar su caída. No solamente que caímos, sino que caímos para afuera. Claro, de Digamos, ya 10 partidos sin ganar. El Decano Práctico lo eliminó 2-1 en 16 avos de final, en esa instancia. Hablamos de la Copa Argentina, durísimo. ¿no? Y le cerró, claro, otro camino a la Libertadores. Ay, qué duro. Bueno. Eso titula Olé. También La Nación hace referencia a Arde Boca, también quedó afuera de la Copa Argentina. La crisis de Boca se profundiza partido tras partido. Ni la llegada de un campeón del mundo como Leandro Paredes, titular anoche por primera vez desde su vuelta al club, ni siquiera eso consiguió rescatar a un equipo atormentado. Atormentada por amor. Que ya encadena 10 partidos sin ganar. El Ceney se perdió 2-1 con Atlético de Tucumán, quedó eliminado en 16 avos de la Copa Argentina, y la frustración de los hinchas atronó en Santiago del Estero. Cambio de nota, chicos, disculpen Dale. la primera. No va a salir Miguel del Pla, va a salir el decano de la... No seas malo. No seas malo. Perdón. Seamos- Bueno, todos los títulos se refieren a la derrota de Boca. Boca fuera de la Copa Argentina, dice Crónica, reprobado. Así con letras de molde. Haciendo referencia al reprobado al decano, ¿no? Que nos dejó afuera.
el equipo tucumano. Boca tocó fondo. Bien, Clarín también en su tapa hace referencia a, en represalia por el comisario candidato de Milei, Kicillof echó a 24 policías. Lo acusa de trabajar para Bondarenko, cabeza de la Libertad Avanza, en la tercera sección. Lo cierto es que el gobierno bonaerense se santió a 24 oficiales superiores de la Policía Provincial sospechados de formar parte de una acción conspirativa y de operar desde oficinas del Ministerio de Seguridad en favor de Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista libertaria por la tercera sección electoral. La decisión se tomó luego de una serie de operativos sorpresa al estilo allanamientos en distintas oficinas policiales, y se indicó que se constató que los oficiales realizaban tareas políticas para el candidato mileísta. Muy bien. Cambiamos de tema, Pichón. Vamos. Volvemos a nuestra actualidad provincial y lo habíamos anticipado, ya habíamos hecho la venta de este tema, motivo por el cual le agradecemos mucho la comunicación telefónica, porque está al otro lado de la línea Miguel del Pla, que es secretario administrativo y además paritario de la DOSAC provincial. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos con Claudio. ¿Qué tal, Cari, Claudio? ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. El gusto es nuestro, Miguel. Gracias por atendernos. Bien, lo expresaron ayer, por eso los convocamos a esta entrevista. Lo cierto es que el gremio la DOSAC ayer expresaban su expectativa por la reunión prevista para hoy, jueves 24, con el gobierno provincial, en la que esperan recibir una propuesta salarial, Miguel. Mira, estamos acá en la DOSAC provincial, reunidos un grupo de compañeros que son los que vamos a ir a la reunión. Y sí, lógicamente siempre está la expectativa de que el gobierno, digamos, tenga la voluntad de poder cerrar este conflicto y que haya una oferta. Siempre está la voluntad y de nuestra parte la mejor expectativa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Hasta ahora las señales han sido todas negativas, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dijo. Pero hacia afuera del gremio hubieron señales positivas, ¿no? Digo, hace la semana pasada creo que fue, a la administración pública, un incremento entre el 12 y el 15%. ¿Eso genera buenas expectativas? Bueno, eso genera por lo menos una posibilidad de decirle al gobierno, cuando vos decís que no hay plata, indudablemente no estás diciendo toda la verdad, porque obviamente la compensación que han dado a la administración pública, que de alguna manera es equiparar con el aumento que nos habían dado a nosotros, un poco más tarde en el tiempo, pero en definitiva tratar de llegar con porcentajes más o menos parecidos hacia los finales del año. Bueno, nosotros los felicitamos a los compañeros de la administración pública que hayan podido ir avanzando también en esta negociación, pero indudablemente que lo que refleja es que tampoco es que el Estado está en una situación de quiebra, porque realmente no es que está en una situación de quiebra. Nosotros sabemos de que efectivamente existe la posibilidad de mejorar los salarios y sobre todo de mejorarlos en el tiempo, ¿no? Nosotros siempre hemos planteado que el reclamo nuestro de alcanzar la canasta básica, que es el objetivo central de este pedido que hacemos, se tiene que hacer en un plan de recuperación salarial que sea concreto. Bueno, hasta ahora se ha avanzado muy poquito y pensamos que es necesario avanzar más. En eso consiste toda la discusión. Conocíamos en estas últimas jornadas declaraciones muy desafortunadas, por cierto, del ministro de Trabajo, Ezequiel Berbes. De alguna manera, y ayer lo hablábamos con una concejal de Perito Moreno, que también es docente, y bueno, y manifestó ella públicamente, por eso a ella recurrimos también a través de sus redes sociales, bueno, su postura y su molestia por esta situación y por esta crítica, ¿no? Una crítica que ya, como decías vos, Pichón, que atrasa, es vieja, o sea,
querer criticar al sector docente con el argumento esquelético, por cierto, ¿no? Que trabajan 4 horas o que solamente trabajan cuando están frente a los chicos o chicas en clase, no contribuyen nada a, como telón de fondo, digo, a esta reunión que están por mantener hoy. No, sin duda que no contribuye, por supuesto que no. Por otra parte, es un discurso, digamos, es un discurso que no reconoce una realidad que cualquiera que trabaja en docencia y los familiares y la gente que ha tenido oportunidad de compartir con los docentes conoce perfectamente, que es la sobrecarga de trabajo que tienen los maestros. Los maestros no paran de trabajar nunca. Los maestros trabajan los sábados, los domingos, corrigiendo, no tienen tiempo para su familia. El nivel de autoexplotación que tienen que hacer los maestros para poder alcanzar un salario que les permita sobrevivir es extremadamente grave, muy duro. Y eso es lo que motiva también muchas veces las carpetas médicas tan criticadas, porque la gente llega a un punto en que no soporta la tensión que se vive en esta profesión. Entonces, hablar así tan livianamente de que si gana por 4 horas y todo eso, sí, no es serio, pero tiene un detalle que yo quiero llamar la atención. ¿Cuál? Tiene un detalle esta actitud. ¿Qué es esto? Mira, el gobierno en algún momento ha tratado de decir que el reclamo laboral de la DOSAC es el reclamo de una dirigencia y no que no refleja la voluntad del grupo mayoritario de los docentes. Y cuando vienen estos ataques, que son ataques ya totalmente indiscriminados, que no es que están atacando a una dirigencia, sino que están atacando al conjunto de los trabajadores de la docencia, lo que se revela es que ellos son conscientes, se han dado cuenta, ya no discuten, de que el reclamo es de todos los docentes. ¿Se entiende? Es decir, los paros son del 95%, entonces ya Derbez no puede decir, no, bueno, este es un problema que lo está creando Mónica Galvano, o César Alegre, o Del Pla, o alguno de los dirigentes. Este es un problema que es un sentimiento generalizado de todos los docentes. Eso es lo que para mí también importa ver de esta declaración. Está atacando en bloque a la docencia, porque la docencia está en bloque luchando para mejorar su situación económica. Claro. Y en todo caso, exacerba ese 5% que no adhiera a las medidas de fuerza, porque, claro, llega al tope. No, y además hace claro reaccionar. Claro que sí, no ayuda, indudablemente que en cualquier caso que lo miré no ayuda en nada. Claro. Pero lo que nosotros estamos justamente siendo partícipes del diálogo y siendo partícipes de buscar una salida a este problema. Bueno, DOSAC tiene un método, todos lo conocen, decide sus cosas en asamblea, y después la masa que participa de las medidas de fuerza ratifica con su presencia, con su acción, con su reclamo y su adhesión a las medidas de fuerza, bueno, ratifica que esas decisiones son representativas del conjunto, ¿no es cierto? Esto es lo que más importa. Miguel, hablando de decisiones, hoy está decidido que no se inician las clases el próximo lunes después del receso, pero la reunión del día de hoy, ¿puede modificar esa decisión? Si hay una oferta, se va a poner a consideración de asambleas y congresos. Nosotros especialmente pedimos, porque en un momento dado querían hacer la reunión esta que se hace hoy, la querían hacer el 28. Le dijimos, bueno, pero ya vamos a estar de paro para esa fecha. Entonces dijeron el 25. Le digo, miren, si van a hacer el 25, ganen el 24, ganemos todo el tiempo posible. Nosotros queremos usar el tiempo del receso para la negociación. Y queremos tener, en el caso de que haya una oferta, el tiempo necesario para hacer las consultas con nuestras asambleas y nuestro congreso. Así que por eso pedimos que fuera el 24, por lo menos. ¿Lo pidieron ustedes, en realidad? ¿Ustedes lo pidieron? Claro, nosotros pedimos adelantar todo lo posible. Si para nosotros fuera, hubiéramos estado negociando todo este receso. Lo que pasa es que hubo una reunión la semana pasada y ahora venimos directamente a esta. Y ya sí, hoy es la última oportunidad de poder encontrar algún camino que pueda, de alguna manera, salvar el segundo semestre sin un conflicto. ¿Y en qué contexto se da la reunión de hoy, Miguel? Ya me perdí en realidad. ¿Es en contexto de mesa de conciliación, de reunión paritaria? Sí, para el gobierno lo convoca en el marco de la conciliación. Una conciliación que obviamente en la medida que nosotros tenemos medidas de fuerza no reconocemos como legal. Entonces,
Eso es una tensión que va a llevar su tiempo hasta que algún día llegue alguno de estos procesos a la Corte Suprema de Justicia y nos den la razón, porque no puede ser juez y parte la autoridad laboral. Claro. Nosotros hemos tenido, el ministro Berbes ha tenido un papel muy destacado en todas estas negociaciones desde principios de año. Ha sido prácticamente en la mayoría de los casos la persona que hizo las ofertas en nombre del gobierno. Entonces, cuando viene alguien y actúa como operador y viene y te dice, mire, yo les puedo decir que el gobierno tenemos para ofrecerle tal cosa. Después, ¿cómo va a venir a hacerte la conciliación obligatoria y jugar el papel de árbitro o mediador que tiene que jugar el ministerio en las negociaciones laborales? Incongruente por lo menos, sí. No es razonable, ¿se entiende? Primero no es razonable, pero aparte no es legal. Porque la OIT ha establecido que en el caso de que los trabajadores de administraciones públicas en general que tengan una negociación con su patrón como Estado, no puede ser un organismo bajo la dependencia directa del Estado provincial, bajo la dependencia directa de ese mismo Poder Ejecutivo, el que opere como mediador. Y exige, en su acuerdo 154, que haya un mediador neutral, es decir, que para estos casos se establezca otra mediación distinta que no es la del Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece el propósito de organizar para este tipo de cosas una comisión especial de mediación con personal notable, con participación de jueces, de justicia, de la universidad, gente que no esté involucrada directamente en el conflicto, ¿se comprende? Claro. Y bueno, esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga también como criterio, se aplique esa normativa, que está plenamente vigente, porque las normas de la OIT han sido incorporadas a la Constitución a partir de 1994 y por lo tanto tienen manda constitucional. Bueno, nosotros creemos que esto tiene que aplicarse, no se aplica, nadie le da bolilla, pero en algún momento triunfaremos en esa lucha porque indudablemente que hay que respetar las normas a las cuales la Argentina está adherida. Parece una obviedad, ¿no? En reiteradas oportunidades han solicitado la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora licenciada Iris Rasguido. ¿Tienen algún dato que en esta oportunidad pueda participar de esta reunión? No, dato no tengo ninguno. Y sí, a veces es penoso tener que discutir con la presidenta por los medios porque no tenemos la oportunidad de hacerlo cara a cara, ¿no? Siempre es mejor cara a cara. ¿A qué hora es la reunión, Miguel? Ya. Estamos yendo para allá. Bueno, perfecto. ¿Tuvieron novedades, como para ir terminando, Miguel? ¿Tuvieron novedades si se aprovecharon estos 15 días de receso para avanzar con alguna tarea en escuelas de la provincia? Sabemos que hay un caso puntual que es el de los antiguos, el cambio del cielo raso en la escuela número 17, pero no sé si hubo una política. Mucha información al respecto, la verdad que no tengo, pero presumo que algunas tareas habrán hecho, la verdad que no lo sé, sinceramente. Bien, Miguel, quedamos atentos desde el programa y desde Nuevo Día a las novedades que se produzcan, que ojalá podamos comunicar y sean las mejores. Ojalá. Muchísimas gracias, como siempre. Todos tenemos esa misma expectativa, ojalá que pueda haber buenas noticias. Y bueno, en un rato más vamos a saber, así que cualquier cosa nos comunicamos con los chicos de los otros programas para pasar la información. Bien, por supuesto. Quedamos atentos. Gracias, Miguel, abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Miguel de Pla, secretario administrativo y paritario de la DOSAC provincial en la otra gestión. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades.
Bien, como decíamos en el cierre de la nota, enorme expectativa y quedamos atentos a lo que puede ofrecer o no el gobierno de Santa Cruz en la reunión de hoy, en el encuentro con los gremios que representan a los docentes en nuestra provincia. Está aún vigente la decisión de no iniciar las clases después del receso invernal. Depende de lo que ocurra hoy. Puede modificarse, como lo dijo Miguel. Pero bueno, depende si hay ofrecimiento o no. Básicamente pasa todo por ahí, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Quédense aquí en Nuevo Día. Vamos a un salpicón de información que la hay y mucha, Pichón. Dale, ¿te parece? Dale. Bueno, ahí estaba viendo que tenés que hoy es 24 y es día de cobro para jubilados, retirados, pensionados y demás, ¿no? Exactamente. Y veíamos la fila, la puerta del Banco Santa Cruz. Eso te iba a decir, lo anticipamos ayer. Bueno, en tiempo y forma, ¿no? Todos los 24 se cumple con el pago de salarios a los jubilados y jubiladas de la provincia de Santa Cruz, pensionados, pensionadas, retirados y retiradas también. Ya están haciendo fila, o estaban tempranito haciendo fila ahí en las puertas del Banco Santa Cruz para ser los primeros y retirar el efectivo directamente por caja, ¿no? Bien, esto lo comentábamos ayer, Karina. Hoy jueves, entonces, hoy 24, jueves 24 de julio, se está procediendo al pago de haberes a este sector. Muy bien, contarles que estaba hojeando virtualmente hablando el diario Jornada y ustedes recordarán esta decisión de la jueza de Estados Unidos de querer embargar de alguna manera gran parte o la mayor parte de las acciones de YPF para poder pagarle a fondos buitres, ¿no? Recuerdan la maniobra de estatización encabezada por Axel Kicillof, que todavía estamos pagando esas consecuencias, motivo por el cual el gobernador de la provincia vecina, nos referimos al gobernador chubutense Nacho Torres, estuvo reunido en la sede central de YPF en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la presentación que la provincia va a realizar ante la Corte de Nueva York. Le fue a noticiar tanto a la gente de YPF como a las autoridades nacionales encabezadas por el jefe de gabinete Guillermo Francos cuáles son los pasos a seguir. Va a ser esta presentación Chubut con el objetivo de levantar el embargo sobre las acciones de la empresa estatal. Habló el gobernador chubutense con autoridades de la petrolera estatal sobre proyectos vinculados al programa YPF nuclear. También aprovechó la oportunidad, una iniciativa de la empresa para incursionar en el ámbito de este tipo de energía. Hablamos de la energía nuclear con foco en el desarrollo de reactores modulares pequeños, cuyo objetivo principal es convertir a nuestro país en un país exportador de energía. Estuvieron presentes el jefe de gabinete, como les contábamos recién, Guillermo Francos, el presidente de YPF, Horacio Marín, y el presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, Demian Reidel. Esto es lo que destacaba al respecto el diario Jornada, y además también con una nota complementaria titulada "El gobierno de Chubut, por supuesto, envió un proyecto a la legislatura para proteger las acciones de YPF". El Ejecutivo Provincial ingresó al Parlamento chubutense la iniciativa por la cual pretende la aprobación de un acuerdo federal de 2012 firmado entre el Estado y las provincias que integran la OFEPI. En referencia a este proyecto, lo que se propicia es la aprobación en todos sus términos, y lo cuento esto porque forma parte de la provincia de Santa Cruz de la OFEPI, del acuerdo federal para la implementación de la ley 26.741, celebrada en 2012 entre el Estado Nacional, representado en aquel momento por Debido, y las provincias integrantes de la OFEPI, entre las que se incluye a la provincia de Santa Cruz. El objetivo es que los diputados aprueben el acuerdo en la sesión de hoy, jueves 24 de julio.
En sus argumentos expresan desde el Ejecutivo que varias gestiones de gobierno omitieron realizar la protocolarización del acuerdo y su debida aprobación en la legislatura chubutense, como también exigir la cesión de las acciones e inscripción de las mismas en favor de la provincia de Chubut. La pretensión del Poder Ejecutivo es avanzar con el cumplimiento de los pasos legales para poder exigir los efectos del acuerdo. Es decir, que estén realmente las acciones bajo el poder de la provincia de Chubut, que se efectivice esa cesión y que se inscriban en favor de los chubutenses. Bien, volvemos a la provincia de Santa Cruz con la información. Vialidad Provincial está reforzando controles en rutas para preservar la infraestructura y garantizar la seguridad vial. Esto se informó a través de la Dirección de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones. Este sector está a cargo de Marcelo Barría. Se informó que durante esta semana se realizaron tareas de inspección en el acceso sur a la provincia. Esto es específicamente sobre la ruta provincial número 1. Y es en el marco de estos operativos que se efectuaron pesajes que arrojaron resultados positivos en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente. Estos controles tienen como objetivo no solo verificar el respeto a las leyes que regulan el transporte de cargas, sino también contribuir activamente a la seguridad vial y a la prevención de la infraestructura de nuestras rutas provinciales. Las inspecciones están siendo llevadas adelante por agentes operativos de la mencionada dirección, quienes continúan desarrollando tareas de fiscalización en distintos puntos estratégicos del territorio. Es muy importante porque viste que habitualmente se dice que pasan camiones con exceso de peso de lo permitido. Claro. En Vialidad Provincial se está realizando este tipo de controles de pesaje y está reafirmando el compromiso de mantener rutas más seguras y transitables para todos los usuarios. Asimismo, se recuerda a quienes transitan por las rutas santacruceñas la importancia de verificar el estado de las mismas antes de emprender cualquier viaje. A propósito de Vialidad Provincial, mañana este organismo va a ser sede de un acto que va a contar con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal. La última información que recibíamos extraoficial daba cuenta que va a ser en horas de la mañana, allí en Vialidad Provincial, donde se van a estar entregando vehículos de distintos tipos recientemente adquiridos y van a ser distribuidos a varios entes del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Bien. Con presencia del gobernador Claudio Vidal, mañana viernes en la sede central de la Administración General de Vialidad Provincial. Muy bien, cambio de tema, nos metemos en algo de la política partidaria y encontraba en la página de El Caletense declaraciones de Sergio Sarmiento, que es el secretario general de los camioneros aquí en la provincia de Santa Cruz. El título que dejó Sarmiento es: si el PJ no nos quiere incluir, buscaremos otra alternativa. Él no ocultó y aseguró y remarcó su intención de ser candidato a diputado nacional, pero está esperando a ver si los que manejan el Partido Justicialista le dan o no cabida en esto. Lo que estamos pidiendo como CGT Norte y Sur es que nos dejen participar en primer lugar. Él contó que mantuvo reuniones tanto con Pablo Grasso como con Javier Belloni, quienes, identifica como los que están ahí al mando del PJ provincial, pero dice que no hay por ahora definiciones. Si el PJ no nos quiere incluir porque no les gusta nuestra cara, nuestra impronta o lo que sea, dijo que va a buscar o van a buscar alguna alternativa, pero que quiere jugar como candidato a diputado
nacional, quiere ser diputado nacional. Pretende internas dentro del peronismo, dentro del justicialismo en Santa Cruz. Pero no lo dice de esa manera tampoco es que se planta, no es que se planta firme, está ahí como jugando, ¿viste? Él quiere integrar una lista entonces. Sí, claro, quiere que le den lugar, pero tampoco se quiere pelear, digamos, no digo pelear, pero imponer, si esa es su convicción, ni contra Grasso ni contra Belloni, ¿no? Lo que sí dijo es que no jugaría junto a Claudio Vidal. Dijo que no. O sea, no saldría iría solo en todo caso, si no va dentro de... ¿Cómo se llama ahora? ¿Sigue siendo Unión por la Patria o no? Bueno, el Partido Justicialista... ¿Cómo? Fuerza Patria. Fuerza Patria, así se llama ahora. Lo descarta, entonces no iría dentro de Por Santa Cruz. Y no, con el gobernador, dice, dijo saber esto, uno como peronista, y con esto cierro, quiere estar en el peronismo, pero si no se puede, buscaremos otro rumbo. Pero, al mismo tiempo, aclaró que no iría, por ejemplo, con el Frente Oficialista encabezado por Claudio Vidal. Por lo menos yo no, dijo. Sí. Soy peronista, si vamos por alguna línea, tiene que ser del peronismo. Pero tampoco le están dando cabida los que manejan el peronismo provincial. ¿Sí? Bueno, ahí anda, zigzagueando, digamos, Sergio Sarmiento. Refresquen mi memoria. ¿Ya intentó o fue candidato o precandidato a diputado nacional hace 2 años, Sergio Sarmiento? Ya fue. ¿Ya fue candidato? Sí, ¿llegó a ser candidato? Sí, ya fue. Anduvo por ahí, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo cuando estaban los camioneros bajando luego los carteles aquí en la zona de autovía 17 de octubre, que yo andaba con el móvil y me acuerdo que lo cubrí a eso. Sí, había sido candidato. No recuerdo si fue a diputado nacional o había sido a... Creo que a diputado nacional, sí. No, creo que era en las intermedias hace... Bueno, pero sí fue candidato. Sí fue candidato Sergio Sarmiento. Recuerdo porque lo había cubierto andaba con el móvil de Nuevo Día y los recuerdo perfectamente. Recordemos también que este domingo 26 de octubre Santa Cruz renovará 3 bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, ¿no? La de Sergio Acevedo, que llegó para reemplazar a Claudio Vidal. La banca original era de Claudio Vidal, actual gobernador de Santa Cruz. Renunció a ese espacio para asumir la gobernación de nuestra provincia. Se va a renovar también la banca de la radical doctora Roxana Reyes, y también se va a renovar la banca del justicialista, del kirchnerista deseadense Gustavo Caqui González. Son las 3 bancas que debemos renovar los santacruceños este año 2025. ¿Juli? Sí, Juli. Buen día, chicos, otra vez. Es así como decían ustedes, candidato a diputado nacional por el espacio Nace una Esperanza en 2023, que encabezaba o que llevaba en ese caso como candidato a gobernador a Javier Belloni. Fue en la elección anterior. Fue candidato a diputado nacional. Exactamente. Me acuerdo de que bajaron los carteles, me tengo la imagen clara que los estaba persiguiendo, porque justamente en esos días estábamos solicitando, y digo esto como parte de la comunidad, que retiren los carteles proselitistas, los carteles de campaña, y recuerdo claramente que la gente pero ahora me sale otra duda, porque a nivel nacional, categorías nacionales, no había ley de lemas, o sea, el candidato del peronismo fue Caqui González. Fue Caqui González. Recuerdan que entraron 1 y 1. Roxana Reyes, Roxana Reyes por el radicalismo, o cambia Santa Cruz. Caqui González por Unión por la Patria. En ese caso fui Yani. Porque Caqui González entró en la intermedia anterior. Yani entró hace 2 años. Exacto. Estamos hablando en la elección que fue presidencial, gobernador. Estamos hablando de los 3 que se reemplazan este año, que ya cumplen con los 4 años de mandato, que son Caqui González. Caqui González. Por eso no recuerdo en qué, o capaz ¿En que qué fue categoría? No, en qué línea iba. No, porque no hay ley de lemas en categorías nacionales, y la que entró hace 2 años en todo caso fue Ana María Yani. Sí,
Es así, pero no me acuerdo si había otros candidatos. Por eso. Tengo presente. Había una sola lista. A ver si alguien nos ayuda. Voy a buscar la lista ya. Sí, no, y después chequeemos a ver cuántos votos sacó. A ver qué lista integró, si fue precandidato en todo caso. Si fue precandidato en todo caso. Internas no hubo, así que no termino no lo recuerdo bien. Sí, esto que vos decís, Cari. Sí, esto que vos decís. Vi por ahí un Sarmiento diputado nacional. Bueno, quedará como tarea porque nuestra memoria no nos estaría ayudando a esta hora de la mañana. A las 9:11 ya nos vamos a poner en comunicación telefónica con el presidente del Consejo Agrario Provincial. Varios temas para hablar en esta mañana con Adrián Suárez, que estuvo en Rafaela, en Santa Fe, acompañando al gobernador, la sociedad rural en Buenos Aires, el stand de Santa Cruz, barrera sanitaria, bueno, muchas cuestiones como para poder consultarle al presidente del Consejo Agrario Provincial. Exactamente. Ahí está el comandante. Mientras tanto, quería mencionar esta situación que se había dado en el Congreso, en el Senado de la Nación. Vos sabés que hay una polémica desde hace varios días porque senadores del kirchnerismo le pidieron a la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, que no deje usar los baños del Congreso a los policías que trabajan en los operativos, fundamentalmente los operativos de todos los miércoles, ¿no? Las marchas de jubilados. Esta carta la firman 8 legisladores de Unión por la Patria y lo que sostienen como argumento es que ocasionan molestias. Le solicitaron a la vicepresidenta que garantice el cómodo desenvolvimiento de la actividad, es decir, que no les faciliten el uso de los sanitarios a la policía. Entre los argumentos, ellos indican que desde el honorable Senado deben armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurar el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones administrativas. Deshumanos absolutamente, ¿no? El baño. Claro. ¿Quién van a usar el baño? Pero bueno. Además recordemos que no es el baño que usan los senadores. Esto estamos hablando de baños públicos para personal común del Senado, ¿no? Los senadores tienen en su despacho un baño privado, ¿no? Y negarles el baño a personal de seguridad, a fuerzas de seguridad que están ahí resguardando la integridad de ellos mismos. Sí, porque están ahí para protegerlos a ellos y les negás el baño. No, el baño. Bueno, está así ahora. Hay que ver cuál es la decisión que toma la vicepresidenta de la Nación. En eso todavía se aguarda su decisión, pero donde ya sí decidió Victoria Villarruel fue en la orden que dio para que se produzca el cierre definitivo del Jardín de Infantes del Senado. Tenía un Jardín de Infantes el Senado de la Nación que había sido inaugurado por Amado Vudú. Villarruel cerró definitivamente el jardín maternal del Senado tras haber ordenado en octubre del año pasado la suspensión temporal del sitio por irregularidades estructurales que, según indicó, ponían en riesgo la vida de los niños y del personal. La institución había sido inaugurada en julio del año 2015 por Amado Vudú, entonces vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Había estado acompañado por distintos funcionarios. Según el decreto 401 de este año, la Dirección de Obras y Mantenimiento estudió distintas propuestas con el objetivo de recuperar el inmueble y volver a hacerlo funcional, pero su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base, dice el análisis estructural. Por ese motivo,
el edificio va a volver a manos de la Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación. Además, la vicepresidenta aprobó la donación de los bienes patrimoniales de la Cámara Alta que se usaban en ese jardín a otro establecimiento de similares características, entre ellas sillas, pizarrones, mantas didácticas, practicunas, entre otros elementos. Ayer por la tarde-noche llegaron algunas fotos enviadas por nuestro amigo Claudito González, a la redacción del diario nuevodía.com.ar, graficando una violenta colisión ocurrida en la rotonda Zamoré. Fue ayer por la tarde-noche, un Fiat Idea y un Chevrolet Corsa chocaron violentamente en la intersección, en la zona de la rotonda Zamoré y Avenida San Martín. 4 personas fueron trasladadas al hospital regional de manera preventiva, mientras personal policial y peritos trabajaron en el lugar desviando la circulación vehicular, ¿no? Y ahí están las fotos enviadas por Claudito González, grafican los daños importantes que ocasionaron este fuerte impacto. Ambos autos sufrieron daños de consideración, quedando por varios minutos en medio de la rotonda mientras se realizaban los peritajes. El tránsito fue desviado hacia las calles alternativas para permitir el trabajo de la policía. Ahí está la nota completa en el diario nuevodía.com.ar. Yo se la sinteticé, ¿no? Estamos aguardando el contacto telefónico que nos pedía 5 minutos más con el presidente del Consejo Agrario Provincial, con Adrián Suárez, que estaba llegando a la rural. Y hay una gran expectativa porque también se viene lo que es la inauguración formal. Ustedes saben que la rural o la exposición rural tiene particularidades. Siempre la inauguración es sobre el cierre de la exposición, ¿no? Se da siempre de esta manera. Y según indica, por ejemplo, el diario La Nación, con un rol estelar de Karina Milei y Luis Caputo, el presidente, eso es lo que se espera, anunciará una baja en las retenciones. Sí. Es el adelanto que hace el diario La Nación. El gobierno nacional aliviará la carga impositiva al agro con una medida que presentará el primer mandatario el sábado en la exposición rural. Se rebajarán los derechos de exportación para la carne, pero también a otros productos. En el sector esperan que se reduzcan además algunos granos. Es lo que se está anticipando respecto de lo que va a decir o lo que va a anunciar el presidente de la Nación en la ceremonia inaugural que se va a hacer la jornada antes de el cierre de la exposición rural de Palermo. Me voy a Puerto San Julián con la información. Operarios de redes de servicios públicos finalizaron la primera etapa de los trabajos de infraestructura eléctrica acá en el centro de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí. Fue en las primeras horas de la madrugada. Los trabajadores de redes de energía de la localidad de Puerto San Julián iniciaron y completaron exitosamente la obra de energización troncal de los 500 lotes correspondientes a la primera etapa del proyecto. Conforme a lo previsto, se llevó a cabo, ayer martes, las labores para mejorar sustancialmente el acceso a la electricidad a las familias, ¿no? El equipo de trabajo inició sus tareas a las 6 de la mañana con el ensamblaje de la primera subestación diseñada para abastecer a los 500 lotes. Las 2 subestaciones restantes han sido programadas para una etapa posterior. Asimismo, se concretó la instalación de la malla de puesta a tierra y los descargadores necesarios con el fin de garantizar la seguridad
y protección de la infraestructura eléctrica. Una vez realizada esta instalación, los operarios avanzaron en la colocación de las salidas en la troncal 95 milímetros, lo que permitió la correcta distribución de la energía. A su vez se armó y habilitó el seleccionador bajo carga en entrada de línea al sector 1, lo que hizo posible la energización definitiva del barrio allí en Puerto San Julián. Muy bien, estaba chequeando un video que compartió en sus redes la página que tiene, por ejemplo, en Facebook, el IDUB Santa Cruz, así se denomina, respecto de cómo se avanzan los trabajos para la construcción de las 56 viviendas de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Ahora, tal vez, sí, Juli, ahí está, para los que nos siguen a través del streaming ya lo van a poder compartir. Y mientras tanto, utilizaba esto para recordarles que se viene la actualización. ¿Recordás que le estuvimos hablando antes del comienzo de este proceso, de este periodo, la actualización masiva y obligatoria que se tiene que hacer de las carpetas? Todos aquellos que ya la tienen abierta las carpetas, ¿no? Todos los que aspiran a tener su vivienda. Ojo, que no es para que los nuevos o los que quieran ser aspirantes lo puedan hacer. Todavía es para ese actualizar momento datos, no. claro. Exactamente, es para todos los que ya tienen un legajo, una carpeta, para que, como bien decís vos, lo puedan actualizar. Estuvieron en Los Antiguos, en Perito Moreno, en Piedrabuena, en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz. Y recuerden que a partir del lunes 4 de agosto y hasta el 25, se van a quedar prácticamente todo el mes, lo van a hacer aquí en Río Gallegos. Bien. Por la cantidad de gente que hay, ¿no? Les va a demandar otro tiempo diferente. Pero tengan en cuenta que hay que inscribirse previamente, hay que sacar un turno previo. Así que está disponible el sitio de turnos para esa actualización masiva obligatoria, y esto lo pueden hacer ingresando en un link que es turnos-idub.santacruz.gov.ar, y si no, se meten directamente al Facebook, que es muy fácil, es IDUB Santa Cruz. En ese Facebook pueden ingresar a través del link con el teléfono, sino también pueden escanear el código QR y ahí van a acceder a la pantalla donde está detallada toda la documentación que deben presentar para llevar adelante esta actualización. ¿Se entiende? Clarito. Perfecto. Muy bien. 9 de la mañana, 23 minutos en Argentina. Algunos mensajitos. Luis Argumosa, buen día. Karina y Claudio, buena jornada laboral. Nos dice saludos Juan Carlos Casarini. Buen día, Claudio y Karina. Los escucho desde mi lugar de trabajo, por acá en Las Heras, dice. Bueno. Acordate, Claudio, de la caña con ruda para el 1 de agosto para acompañar esos mates. Y manda un abrazo. Gracias por tenerlo presente, Juan Carlos. Nosotros lo hacemos siempre, el ritual de la caña con ruda. El otro día los escuchaba a la tarde que vos recordabas, Juli, cuando estabas con nuestros compañeros de Fuera de Contexto, y que decías que nosotros somos unos fieles seguidores de la costumbre de tomar caña con ruda. Vamos a tomar la previsión correspondiente, ¿no? Porque siempre andamos el último día, ¿viste? No tenemos caña con ruda para tomar mañana, así que... Sí, siempre encontramos algún amigo generoso. Bueno, ¿vamos a la comunicación? Ya porque lo tenemos en el teléfono. Hablamos del presidente del Consejo Agrario Provincial, habíamos anticipado que nos iba a atender. Está en la rural de Palermo, está presente allí en el stand de la provincia de Santa Cruz, en este espacio que tiene el gobierno provincial. Hablamos de Adrián Suárez, ¿no? ¿Cómo estás, Adrián? Buen día, gracias por atendernos. Karina, Claudio, te saludamos.
Hola Claudio, hola Karina, buen día. Todo bien, gracias a ustedes por ponerme al aire. Bueno, gracias Adrián por este tiempo. Bueno, ya que estamos, Claudio te presentaba que estás en la rural de Palermo, contanos un poco cómo viene la presencia de Santa Cruz, cómo viene también la actuación del Consejo y la participación del Consejo Agrario Provincial en ese espacio que según nos han dicho desde distintos lugares es privilegiado y tiene una muy buena repercusión. Bueno, Karina, sí, la verdad que estamos muy contentos. Desde el día 17 estamos participando en la 137 exposición ganadera de la rural de Palermo hasta el domingo 27. Sí. Hay 16 provincias presentes y la verdad que esto es un trabajo en conjunto, una decisión del gobernador de trabajar en conjunto con los entes del Estado. Estamos del Consejo Agrario, el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Turismo, muchos personal de turismo también atendiendo a todos los visitantes, y el Ministerio del Gobierno con la Secretaría de Cultura a través de PREPAP, así que la verdad que estamos muy contentos, con mucho público, con mucha gente. Sí. Esto lo logramos con aportes del CFI a través de la gestión de Sebastián Giorgión, que nos dio una mano grande para poder estar presentes acá, y la verdad que muy bien. Además de todo lo que es institucional, les cuento, también hay artesanos y productores de Santa Cruz, de distintos puntos de la provincia, que nosotros a través de turismo se los convocó, algunos vinieron a vender sus productos, no sé, dulces de calafate, dulces de Gregores en este momento, cremas de calafate, distintos yuyos, por decirlo de alguna manera, para hacer mates o té de Río Gallegos, una señora que expone sus trabajos artesanos también. Después tenemos gírgola de Perito Moreno, de Lago Posadas, cerezas de los antiguos. La verdad que de todos los puntos de como les decía, unos para la venta y otros para hacer degustaciones, así que con mucho movimiento. También, si me permiten, les cuento, tenemos 2 chefs que trajimos de la provincia que todos los días presentan distintos platos, varios días presentamos carne de guanaco, la verdad que ha tenido una repercusión muy grande el tema del guanaco. Qué bueno. Hacen 300 porciones y cada vez que presentación en público de la cocina de lo que están haciendo, por ejemplo, ayer fue milanesa de guanaco, y después se hacen degustaciones para la gente, así que estamos haciendo guanaco, estamos haciendo el tema de la medallón en Puerto San Julián, cordero, que también nos donó otro frigorífico, y hoy toca truchas y algo de Caleta, de la parte del puerto de Caleta, y truchas de la zona de la isla Pavón de Piedrabuena, así que los cocineros son Martín Martínez y Luis Quintana, la verdad que le ponen un empeño bárbaro, así que la verdad que estamos muy contentos, superando las expectativas. Y bueno, hoy posiblemente tengamos la visita del gobernador nuevamente, ya vino 2 veces a la rural. Así que bien, déjame cortito agradecer a los frigoríficos, la verdad que Monte Carlo, Estancia de Patagonia, Faimali y Orenay, que nos dieron materia prima, carne de guanaco, achuras de cordero, para que podamos hacerlo, y todo eso lo trajimos a través de Vesprini, que nos facilitó gratuitamente todo, que no deja de ser importante, así que perdón por permitirme agradecer, pero me parece que es justo lo que corresponde. Adrián, cambiando de tema, contexto ideal, esta 137ª edición de la exposición rural allí en Palermo para visibilizar esta problemática que preocupa al sector ganadero de la Patagonia, la flexibilización de la barrera sanitaria, un contexto ideal, ¿no? Funcionarios de otras provincias, sé que tuvieron reuniones ayer, van funcionarios nacionales, va el propio presidente el fin de semana, ¿se pudo avanzar en algo a partir de estos días? Hablábamos la semana pasada con sí, contanos. Perdón, es el contexto ideal porque varias provincias también, Río Negro, Neuquén, tienen sus están acá, así que ayer nos juntamos con los ministros de producción de todas las provincias patagónicas, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, y la ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, quien les habla. Bueno, ustedes se acuerdan que esto arrancó con la resolución 180, después la 186 lo suspendió y después salió la 460 ya dejando prácticamente definitivo. Nosotros ayer consensuamos en el bloque patagónico, este bloque regional patagónico, que vamos a pedirle 2 o 3 modificaciones a la 460 para seguir defendiendo el estatus sanitario de errores, y nosotros lo vamos a plantear en estos días. Ayer no lo quisimos ya sacar la nota porque queremos afinar el tema técnico. Nosotros siempre estamos por el tema sanitario, de mantener
el estatus sanitario de la Patagonia, no es un tema comercial para nosotros, sino es un tema sanitario, y creemos que tiene 2 o 3 errores o que se puede mejorar la resolución, así que en ese camino estamos, y a la brevedad, creo que en menos de una semana estamos emitiendo una nota al SENASA para las consideraciones nuestras, ¿no? Que van a ser no demasiadas, pero creo que muy precisas en 2 o 3 temas, fundamentalmente en lo que es el ingreso, hoy lo que es carne vacuna, puede ingresar el costillar, el hueso plano, no está muy claro la forma del empaque, nosotros creemos que tiene que ser más claro, y además las otras especies no dice nada, o sea que es como que estarían habilitando entrar hueso redondo de oveja. Así que ese tema lo vamos a plasmar en una nota, ¿no? Como corresponde, con la firma seguramente de las 5 provincias, y esperemos que sea tenido en cuenta. La verdad que, si bien estamos enojados, por decir de alguna manera, cómo se ha manejado este tema, también tenemos que reconocer que en un primer momento nos escucharon, pero bueno, queremos pedir más modificaciones, esa es la realidad. ¿De qué tipo de modificaciones? O sea, ¿aceptan en cierta parte alguna flexibilización de la barrera sanitaria, por ejemplo, el ingreso de hueso plano, Adrián? Y estamos evaluando que sí, a nosotros si nos garantizan que técnicamente, o sea, no a nosotros, si garantizan esto que dice que sanitariamente es imposible prácticamente el contagio, y vienen en distintas formas de empaque, basado al vacío y con doble envoltura, la verdad que también cuando es técnicamente viable no nos podemos oponer, pero sí, lo que tenemos que hacer es lo que te decía, otras especies no dicen que tiene que ser hueso plano, es como que fuera, no, podría ser cualquier parte del animal, y en cerdos, ovinos, caprinos y búfalos, así que en eso creemos que tiene que haber una corrección, estamos convencidos que tiene que haber una corrección. El tema es la mirada de los mercados internacionales, de Chile, de la Unión Europea y demás, respecto de esta flexibilización, ¿no? Totalmente, bueno, Chile va a venir a hacer una inspección, Unión Europea también, no sabemos cuándo, pero bueno, eso para nosotros como región patagónica es determinante. Así que también vamos a hacer hincapié en eso, ¿no? Que tomen la recomendación, ¿no? Que para nosotros es determinante la opinión de los compradores, ¿no? Porque nosotros tenemos el 50% de nuestra producción ovina, que prácticamente que se exporta. Entonces, bovino no exportamos nada, de Santa Cruz estoy hablando puntualmente, Río Negro sí lo hace, pero el tema ovino es muy importante, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Tenemos el principal polo cárnico del país en Río Gallegos, así que vamos a seguir defendiendo los intereses de los productores sin perjudicar a los consumidores, ¿no? Bien, Adrián, la última consulta porque nos quedamos sin tiempo. Estuviste junto al gobernador y a otros representantes santacruceños en Rafaela, provincia de Santa Fe. Contanos qué estuvieron haciendo y cuáles son las gestiones. Bueno, sí, como habíamos decidido, el día lunes fuimos con el gobernador, con el directorio del Consejo Agrario, con el presidente de Santa Cruz Puede y con Enrique Jimison, presidente de FIAT, a hacer una recorrida. Ustedes saben que a través de Santa Cruz Puede se ha tomado la decisión política de hacer una planta de alimentos balanceados en la provincia, lo que va a generar mucho impacto en esto de agregar otras cadenas como cerdos, gallinas o suplementación estratégica de ovinos y bovinos. Esa es nuestra aspiración. Y la verdad que fue muy interesante, fuimos a la planta que está fabricando la planta de alimentos balanceados que va a ir a Santa Cruz. La verdad que hay una jornada muy enriquecedora, viendo en sitio lo que genera esta planta, o sea, no solamente para nosotros, ¿no? Es una planta que se dedica a hacer plantas, dice que hacen entre 40 y 50 plantas por año. La verdad que es una muy seria, nos atendieron muy bien, nos despejaron las dudas, y bueno, nosotros aspiramos a que antes de fin de año esté la planta en Río Gallegos, así que, como te dije, esto es a través de Santa Cruz Puede, no es el Consejo Agrario, sí va a estar instalada en el predio del Consejo Agrario, en el vivero está la entrada de Río Gallegos, pero bueno, como dice el gobernador, hay que apostar a la producción y al trabajo y trabajar fundamentalmente en conjunto, así que bien, una jornada muy enriquecedora. Una última sobre este tema. Cortito, ¿Generaría mano de obra esta planta? Entiendo que sí, ¿no? Sí, totalmente. Generaría mano de obra directo y después generaría mucho indirecto, ¿no? Con el tema de la traída de algunas cosas no la vamos a poder producir en la provincia y otras cosas sí, pero eso genera muchas cosas terciarias, ¿no? La distribución, pero sí generaría mano de obra, por supuesto, así que tenemos la idea, o tiene la idea, mejor dicho, el gobernador, de ver si podemos hacer un convenio con esta fábrica de alimentos balanceados que está generando la planta, para ver si podemos traer a capacitar a algunos jóvenes para que el día que la planta esté instalada allá
ya tengamos gente capacitada para manejarla, ¿no? Me parece que es una muy buena decisión. Estamos viendo cómo hacemos, pero la idea sería esa, tener ya, no sé, 4 o 6 jóvenes capacitados en el funcionamiento y no que perdamos después tiempo en eso, ¿no? Que no, claro. Eso es nuevo, es la primera planta casi en Santa Cruz seguro, y en la Patagonia nos decía la empresa que hay muy pocas, pero tendríamos que ganarle y tratar de ver cómo hacemos para traer, ya te digo, 4 o 6 jóvenes para que el día de mañana sean los que dirijan el funcionamiento de esa planta, así que estamos trabajando en eso para conseguir el financiamiento, pero me parece importante, para una buena noticia para Santa Cruz, ¿no? Está bien, está bien. ¿Esto se instalaría en la chacra que tiene el Consejo Agrario, cerca de lo que es Escuela de Policía y demás? Exactamente, sí, exactamente. Entrando a Gallego a mano izquierda cuando entras, digamos, en el vivero Freire, así que tenemos una parte de ahí, lo otro va a seguir funcionando como vivero, donde estamos haciendo estacas para tener árboles, donde estamos poniendo viveros, invernáculos, ahí tenemos unas cuantas hectáreas, así que en ese sector va a ir. ¿Nos querías decir algo, Adrián? Sí, no quería dejar de mencionar que a través del esfuerzo del vocal por los ganaderos, Emilio Rivera, hemos conseguido 20 ovejas y estamos haciendo demostraciones de esquila todos los días, 3 animales a partir del lunes, y la verdad que ha generado una expectativa, o sea, muy lindo, se llena de gente en la pista central, se esquilan, como te decía, 3 animales por día, y la verdad que la gente de la ciudad, que, a ver, nosotros allá en el sur estamos cotidianos, ustedes mismos deben haber visto varias esquilas, pero imagínense acá la gente que nos visita, no ven una esquila nunca, ¿no? Así que la verdad que eso ha repercutido muy, muy bien y estamos muy contentos. Muchísimas gracias, Adrián, por atendernos. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Un saludo grande. Hablamos con Adrián Suárez, el presidente del Consejo Agrario Provincial. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Bueno, finalmente. Pero te acompaña siempre, Cari, decime. No, finalmente salió. Le pedimos 1000 disculpas a nuestros compañeros, pero estuvimos aguardando el contacto con el titular del Consejo Agrario Provincial. Así que, bueno, por eso nos hemos pasado esto. Teníamos la nota prevista para las 9, pero estaba viajando en... No conseguía estacionamiento, capaz, Y quería llegar a la rural para hablar con... Tranquilo. Sí, para hablar tranquilo, tal cual. Por eso es que nos demoramos un poquito. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno y expandiéndose a todo el país, Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social, Loas de Santa Cruz para sus productos. Telebingo, que juega el domingo. Mini Bingo y Rebingo, que juegan esta noche, jueves, y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 27 de julio cerramos el mes del amigo con un superpozo colosal. 7.300.000 pesos a la bolilla número 40, más las 4 rondas con 7.100.000 pesos que salen o salen. Telebingo Santacruceño, todos los domingos a la hora 21:40, por la radio, la televisión y las redes sociales. Jugalo por solo 5.000 pesos.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y hoy se sumó a nuestra nómina de auspiciantes y le damos la bienvenida a Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno, con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un lugar moderno, cómodo, pensado para compartir tus mejores momentos con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Recomendable. Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, 70 años de vida que impulsan todos los días el combustible de todas las generaciones. Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. Ahí nos vamos a desayunar. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias a nuestros compañeros por estos minutos que nos han facilitado. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, el compromiso renovado para mañana, un minutito después de las 8. Sí, las 9 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos, chicos. Mañana a las 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Un fuerte abrazo. Chau, chau.